Mariana Ríos, abogada española de origen colombiano, abogada de extranjería. Trabajé en el Consulado de Colombia en Madrid. En España, si está alguien en el paro, tiene la obligación de inscribirse en el CEPE. Entre más fácil de acceder las personas a ese tipo de puesto, más difícil es para el extranjero adquirir una residencia con autorización de trabajo. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves que la gente comete cuando van a emigrar? El error más común es no informarse antes de viajar. ¿Qué está pasando con la regularización extraordinaria en España? Que hay 750.000 personas que pueden optar a esta regularización. El gobierno estima que el 30% de solicitudes puedan ser desestimadas. ¿Ha ido cambiando mucho en los últimos años? Extranjería ha cambiado mucho y que han querido hacer como una radiografía más realista de qué puestos se necesita más gente para poder hacer estas contrataciones en origen. Que la gente pensará, extranjería está muy laxo porque hay un proceso de regularización extraordinaria y tal, pero la realidad es que extranjería lo han endurecido muchísimo cada vez más. Bienvenidos a todos, familia. Hoy estamos en un nuevo episodio de Hasta la Cima y tenemos con nosotros a Mariana Ríos. Gracias, Pablo. Bienvenida. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por tus palabras. ¿Qué tal estás, antes que nada? Muy bien, muy contenta por este espacio que me brindan. Bueno, para la gente que nos está viendo, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen para que sepamos a quién tenemos hoy aquí delante? Soy Mariana Ríos, abogada española de origen colombiano, abogada de extranjería en este momento, aunque tengo otras dos especialidades que poco tenían que ver con la extranjería. Me dedico desde hace años a todo este tema. Trabajé en el Consulado de Colombia en Madrid y desde ese momento le he cogido mucho amor a este sector. Fue un poco controversial con lo que escuchamos. Sí, que a sí, veces sí. se pueden complicar los procesos y todo eso. Sí, total, y controversial como tú dices, porque de verdad que estamos en un momento con el tema de la regularización extraordinaria, pues que extranjería se convierte en un tema de amores y odios, ¿verdad? Algunas personas muy polarizadas con sus pensamientos y otras personas más flexibles, pero bueno, la inmigración es una realidad que toca prácticamente todos los países. Sí que es verdad que unos son más apetecibles que otros. No te preocupes que no te vas a librar de esa pregunta después. Ya puedo ir haciendo el spoiler. Pero has dicho que trabajaste antes en el consulado. Sí. ¿Cómo acabaste ahí? Sí. Trabajé en el Consulado de Colombia en Madrid. Bueno, yo ya era abogada, me gradué aquí en San Pablo CEU y me especialicé, hice una especialización en la Complutense y otra en el CEU. Luego trabajé en un bufete muy grande español en Albiñana y Suárez de Lezo y después de esto estuve en el Consulado de Colombia en Madrid. Entonces antes llevaba administrativo o telecomunicaciones y audiovisual, o sea, derecho de telecomunicaciones y audiovisual y tal, y cuando entré al consulado, pues que el consulado es todo lo que tiene que ver con documentación, poderes, salidas de menor, como todo lo que necesitan los connacionales para sus diligencias, y se trata también mucho y principalmente el tema de extranjería para poderlos orientar en el país en el que se encuentren. Pues en ese momento le cogí mucho amor a la extranjería. También lo escogí también como una solución a, quería estar viajando más a Colombia, como poder ver a mis padres y a mi familia que
toda sigue allí, entonces me orienté también por este camino, por buscar una rama, digamos, de mi profesión que me permitiese estar más en contacto con mis seres queridos, pues porque hay muchas residencias que se presentan desde el Consulado de España, en este caso, pues de Bogotá, y eso fue una gran motivación. Que de hecho no lo hemos dicho. Muchas gracias también por venir porque sabemos que has estado por una gira intensa por diferentes medios de Colombia. Sí, sí, estuve en una gira intensa promocionando mi despacho, los servicios del despacho, pero también con una información muy sensible porque estamos en este momento de la regularización extraordinaria y se prevé que 290.000 personas colombianas son candidatos a la regularización extraordinaria. Entonces, digamos, ir a Colombia a hablar de ello, donde todos tenemos un amigo o un familiar colombiano que le pueda servir esta documentación, pues era importante como información para las personas que les pueda venir bien. Y sobre todo aclarando desde el principio, pues que esto no es como un efecto llamada a España, sino que está pensado para las personas que ya se encuentran en España, que están en situación irregular por alguna razón. Esto igual te quiero contar que esta regularización extraordinaria se debe también en mucha medida a que el año pasado hubo un cambio de reglamento de extranjería. Entonces, digamos, las personas que estaban residentes de forma regular por solicitud de asilo iban a quedar un poco en el aire. ¿Por qué? Porque en cuanto entraba el reglamento de extranjería, digamos, estas personas, si estaban en solicitud, se iba a considerar que cuando les llegara la resolución, que en muchos casos en realidad suele ser desestimatoria, pues iban a tener que esperar 2 años en situación irregular antes de poder solicitar un arraigo. Digamos, hasta ese momento, el juego de la extranjería venía siendo para los solicitantes de asilo, pues que si en algún momento quizás les denegaban esa residencia, pues ellos ya tenían el tiempo suficiente para hacer una solicitud de arraigo. Entonces, ¿qué pasaba? Que iba a quedar y estaba quedando ya mucha gente que estaba inmersa en el mercado laboral, cotizando y pues con su situación regular, iba a quedar en el aire sin ninguna documentación. Así que esta regularización también está pensada en mayor medida en esas personas solicitantes de asilo. Y has dicho antes que la mayor nacionalidad que hay ahora mismo pendiente es la de los colombianos. Sí, sí, los mayores candidatos que hay en este momento, que se prevé que son 290.000 personas, son de origen colombiano. Fíjate que, digamos, en residentes legales, si hablamos de estancias de estudios, la nacionalidad con más estudiantes en España son de origen colombiano. Y tú que también trabajas con otra gente de Latinoamérica, ¿por qué crees que es así? Pues sinceramente, y te digo y me mojo porque es así, es por un problema político. Si bien es cierto que a los colombianos nos gusta mucho migrar, nos encantan las experiencias en otros países, es algo como de nuestra cultura. Pero además de ese gusto como por ir a otros lados, en plan, como puede ser, bueno, la manera en la que emigré yo en el 2001, que quise venir a estudiar mi universidad y luego me enamoré de España y ya no me quise ir, igual sí que hay personas que salen empujadas por la situación política y en busca de mejores oportunidades. Eso es una realidad y nosotros lo notamos en la oficina y mucha gente lo nota desde que llegó la izquierda al país. Mucha gente
Mira, es que te digo que tenemos clientes que quieren tener el plan B, o sea, que llaman, no, es por tener el plan B, la residencia en otro lugar, aunque no estén viviendo, que para eso servía mucho, digamos, las residencias de inversionista que se acabaron en abril del año pasado, pero esas no te obligaban a estar, digamos, un determinado número de días al año para poder tener residencia, pues mucha gente se acogía a esas residencias, como te digo, como pensando en el plan B. Porque ahora que ya nos has dicho un poco de lo que hacéis en tu despacho de abogados, que por cierto lo dejaremos el link en la descripción de Strand Lex con todos los detalles. Quería preguntarte, cuéntanos un poco más, porque tienes una oficina situada en pleno Velázquez, con gran reputación. ¿Qué más servicios proporcionáis? Sí, nosotros sacamos, digamos, la residencia que más sacamos son residencias no lucrativas. Antes también sacábamos mucho de inversionista. Como te digo, desaparecieron en abril del año pasado. En este momento, residencias no lucrativas y nómadas digitales es lo que más trabajamos en el despacho. La no lucrativa no autoriza trabajar en España, digamos, está pensada para personas que tienen medios económicos suficientes para vivir en España sin necesidad de trabajar. Entonces es básicamente pues como demostrar que vas a estar en España, pero vas a seguir teniendo ingresos en el país que sea, no necesariamente en el país de origen, en el país que sea, pues que te permitan sostener tu vida en este país. Y Y una pregunta, Sí, Pablo. lo siento por cortarte. ¿Cuánto dura esa? Dura la primera residencia es por un año, se renueva, la segunda es por 2 años, la tercera por 3 años. O Por sea, esa dos años, digamos que es no, como, perdona. La primera es por un año, la segunda por 2 años y la otra renovación es también por 2 años. digamos que es como una especie de periodo de vacaciones. Si es como si te sacaras un año sabático o el tiempo que vayas a estar, ¿no? O los años sabáticos, entre comillas, que quieras. Igual, digamos, el centro de intereses vitales va a seguir estando en otro país, o sea, pero tampoco quiere decir que si tienes una residencia no lucrativa no puedas montar una empresa en España. Sí que puedes montar una empresa, puedes comprar inmuebles, puedes estudiar con esa residencia. Lo que no te permite es tener un contrato de trabajo, o sea, ser trabajador a cuenta ajena de ningún lugar. Si luego se quisiera modificar porque la persona quiere trabajar, pues pasado un año después de la primera renovación se podría hacer una modificación de esa situación de no lucrativa. ¿Y tú dirías que ya en ese punto que has estado aquí durante ese periodo sería más fácil esa modificación que empezar directamente en ese nivel? Absolutamente más O fácil. sea, hay cierta preferencia. Sí, porque te digo que las residencias iniciales en España son muy difíciles. Muy difíciles. Entonces, si no es una persona, digamos como que en el ideario común existe la creencia de que no, si le ofrecen un contrato de trabajo, se puede sacar una residencia con autorización de trabajo. No. O sea, sí, pero hay que probar muchas cosas, ¿no? Entonces, incluso las residencias para personas altamente cualificadas, que se supone que son, o sea, son unos puestos más específicos, con unos salarios más altos, que pagas cuotas a la seguridad social más altas. Incluso esas también pasan por un filtro que se llama la situación nacional del empleo. Quiere decir que a ti te ofrecen ese puesto, pero ese puesto tiene que pasar por el SEPE, por el Servicio de Empleo, digamos, para verse que no hay otros candidatos que puedan cubrir ese puesto, pues que sean nacionales españoles o personas residentes legales, que como tú bien sabes, en España si está alguien en el paro, tiene la obligación de inscribirse en el SEPE y asistir a las entrevistas de trabajo que te consigan. Entonces, digamos un puesto que sea entre más fácil de acceder las personas a ese tipo de puesto, más difícil es para el extranjero adquirir una residencia con autorización de trabajo.
O sea, digamos que tiene que ser algo como muy Sí, específico tiene que ser e algo muy irreemplazable. específico y más fácilmente con personal altamente cualificado y que se demuestre que ese puesto pues es para esa persona por las cualidades que el puesto necesite y las cualidades que esa persona pueda mostrar para ese puesto. Entonces, con una residencia no lucrativa que tú estás más de un año, digamos, pues luego se puede modificar y esa modificación siempre será más fácil, pero claro, tú para acceder a una residencia no lucrativa, pues hay que demostrar que tienes dinero para vivir en España, digamos a razón de 2.000, casi un poco menos de 3.000 euros por mes. O sea que sí, las ¿Y qué más residencias requisitos hay? para la residencia no lucrativa, Eso es. demostrar los medios económicos, carecer de antecedentes penales. Si tienes hijos, pues hay que demostrar la filiación con la pareja, sea pareja de hecho o cónyuge, pues se demuestra con los registros civiles. Eh, y tener un seguro médico en España. Todas las residencias necesitan seguro médico en España para, dice textualmente, para no convertirse en una carga para la seguridad social. Interesante ese punto. Sí. Y es que me está viniendo a la mente también que tengo algún conocido que creo que puede ser un ejemplo típico de que primero viene el marido y está aquí como 2 años y luego ya viene la familia. ¿Por qué se da esto? O sea, por qué se hace así? Sí, en España existe una residencia que no existe en el resto de Europa, que es arraigo. Entonces el arraigo normalmente es para personas que lleven, antes era 3 años, desde hace un año es 2 años solamente. Necesitas estar 2 años irregular o bueno, que hay gente que ha tenido residencia y la ha perdido. Entonces, esas personas que demuestran que llevan 2 años en España pueden solicitar un arraigo. Con la modificación del reglamento de extranjería del año pasado, salieron 5 figuras de arraigo que contemplan lo laboral, lo familiar y o la recuperación de alguna residencia que haya perdido en algún momento. Entiendo. Y ahora que ya hemos entrado en la materia, yo quería hacerte la primera pregunta para poder ayudar a la gente que nos está viendo. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves que la gente comete cuando van a emigrar? El error más común es no informarse antes de viajar. Digamos, muchas personas creen que viajan y que aquí resuelven el tema de la residencia, cuando en realidad las residencias legales, muchas de ellas se tienen que gestionar en los consulados de España en el país donde resida la persona. Entonces, también hay residencias que se pueden desde el país donde resida el interesado o desde territorio español, pero cumplen ciertas características, requisitos de tiempo. Por ejemplo, los estudiantes, hace años no, pero los estudiantes en este momento pueden solicitarlo o bien desde el país de origen o bien desde España, pero si llegas a España se tiene que gestionar en el primer mes desde que la persona llegó y faltando 2 meses para que inicie el curso que va a realizar. Ese curso también tiene que tener unas características, ¿no? O sea, tiene que tener unos requisitos de intensidad horaria, tiene que tener unos requisitos, bueno, el seguro médico, también la carencia de antecedentes penales, un reconocimiento médico que esté reconocido por el Ministerio de Educación. Interrumpimos unos segundos el episodio de hoy para recordaros que un 91% de la gente que nos ve no está suscrita. Suscribíos, que nos ayuda un montón, no os cuesta nada y así podemos seguir evolucionando la calidad que os ofrecemos. Volvemos a la entrevista. Entonces, como te digo, hay mucha gente que viene y no se da cuenta, pues que tiene que cumplir algunos requisitos. Si, por ejemplo, el caso que tú hablabas antes, Pablo, una persona que se viene y está 2 años y consigue la residencia legal,
claro, ahí hay que ver en qué caso, si para pedir a sus familiares si está cumpliendo los requisitos según el familiar que sea, porque normalmente suele ser más fácil cónyuge e hijos. Entonces, hay que ver si ese proceso se tiene que iniciar en territorio español y acabar de formalizar por parte del cónyuge o los hijos en el consulado de España de donde reside, o si según el familiar que sea, porque esto también cambió con el reglamento del año pasado, si se puede acabar de formalizar en territorio nacional. ¿Y qué te sueles encontrar en el bufete? ¿La gente está informada o no? No, hay mucha gente que viene sin contactar previamente, digamos, con un despacho de extranjería que los pueda orientar, y esto luego es una pérdida de dinero por los tiquetes o arriesgarte a quedar en una situación donde vas a estar 2 años, por ejemplo, sin documentación legal hasta poder luego solicitar un arraigo. Pues la pregunta del millón que yo veo aquí. ¿Es necesaria una figura de extranjería que te acompañe en todo este proceso? En extranjería las solicitudes de residencia las puede hacer la persona sola, pero siempre es recomendable que te asesore un despacho, y yo diría más, no solo un despacho, sino un despacho que esté especializado en extranjería. Extranjería tiene, digamos, muchos recovecos, entonces siempre es más conveniente ir con abogado. Digamos, nosotros minimizamos la posibilidad de que haya ningún error, estudiamos el caso concreto, y así la persona puede ir más a la fija a obtener su residencia. Y ahora te iba a sacar la pregunta, no te ibas a librar. Lo han nombrado antes. ¿Qué está pasando con la regularización extraordinaria en España? Bueno, se habla que hay 750.000 personas que pueden optar a esta regularización, y que más o menos 500.000 obtendrán la residencia. O sea, se habla que el gobierno estima que el 30% de solicitudes puedan ser desestimadas. Esto es pues porque no cumplan los requisitos. Los requisitos, hubo 2 borradores previos en los que no se hablaba de los requisitos que al final salieron cuando salió publicado el Real Decreto definitivo. Eh, en resumen, es haber llegado antes del 1 de enero del 2026, y al momento de la presentación, que esto empezó hace un mes, llevar 5 meses ya en España. Claro, ahora ya entiendo el apunte que has dicho antes, que si tienes que estar antes del 1 de enero, los que vienen ahora no optan. Claro, sí, es exacto, que no es un efecto llamada, o sea, es para personas que ya estaban acá, que necesitan, o sea, que algunas, como te digo, ya estaban regulares, y que puedan en algún momento perder su residencia. Ya te digo por qué, porque hay 2 grandes grupos. Un gran grupo es para los solicitantes de asilo, como te decía, que esto fue pensado también para evitarle esos problemas a los solicitantes de asilo. Entonces puede ser personas que hayan tenido una solicitud de asilo en el pasado y que ya hayan sido denegadas, personas que en el momento tengan activa su tarjeta roja, o sea, que tengan una solicitud de asilo en el sistema, pero se pueden acoger a la regularización, que es lo ideal para no arriesgarse a que luego les denieguen esa solicitud de asilo y queden sin residencia legal, y teniendo que esperar 2 años, porque es el nuevo cambio del reglamento, teniendo que esperar 2 años para solicitar algún arraigo. O también personas que estén en vía de recurso de ese asilo. Y el otro gran grupo son personas que estén en situación irregular, que hayan llegado igualmente antes del 1 de enero del 2026, que lleven 5 meses y que cumplan alguno de estos 3 requisitos. El primero es como laboral, bien sea que tengan una promesa de contrato de trabajo, o digan que van a trabajar a cuenta propia, una declaración responsable de que van a trabajar a cuenta propia, o sea, como autónomos, o que hayan trabajado en el pasado. Esto es porque en algún momento tenían residencia y la perdieron, pero pues tienen una vida laboral ya.
Si no tienen ninguno de esos tres requisitos, sirve también que tengan hijos menores de edad o que convivan con padres. Ujú. Y el otro, si no se tiene ninguno de estos, es el famoso y muy polémico certificado de vulnerabilidad, que es el que ha causado esas filas que hemos visto. Y bueno, que al principio se vio mucho caos, poco a poco se ha ido normalizando y sí que han habilitado maneras más fáciles de solicitarlo. Por ejemplo, telemáticamente los abogados se los podemos solicitar a los clientes, está llegando relativamente rápido, o pueden ir a una ONG u oficinas de la seguridad social también a que se lo sellen. ¿Que esto por qué dices que es polémico? Porque, digamos, en principio en los dos borradores no aparecía que se necesitase ninguno de estos documentos. De por sí, digamos, el hecho de estar sin papeles, pues te genera una vulnerabilidad porque no puedes acceder a trabajo, acceder a la vivienda ya es difícil para gente que tiene medios económicos, incluso y residencia legal. Me pasa con mis clientes de residencias no lucrativas, o sea, que tienen medios económicos muy bien y les cuesta conseguir casa. Imagínate a alguien que está sin trabajo y sin residencia legal. Entonces, bueno, pero pidieron específicamente que estas personas tenían que tener sellado el documento de vulnerabilidad para que se los den. Igual no tienen que llevar ninguna documentación, es simplemente manifestar la situación y que te den el documento visado. Porque por recapitular, entonces, ¿qué documentos necesita alguien para presentarse a esa regularización? Sí, digamos, si es del primer grupo de los solicitantes de asilo, basta que sea o haya sido solicitante de asilo y ya, luego el pasaporte en vigor o caducado, que están dando la posibilidad de entregar el pasaporte caducado, que eso no se había visto, o sea, en extranjería tú lo necesitas en vigor sí o sí, ¿sabes? Y luego los antecedentes penales. Y el segundo grupo, que son las personas que están irregulares, pues alguno de los tres, de las tres formas de presentar, o sea, o promesa de contrato de trabajo o declaración de que vas a trabajar por tu cuenta o haber trabajado en el pasado, aportar una vida laboral. Si no tienes esto, vivir con menores de edad o con padres, o aportar el certificado de vulnerabilidad. Y luego, ¿cómo pruebas tú que llevas 5 meses? Pues digamos, el documento estrella suele ser un empadronamiento histórico, pero si la persona no tiene empadronamiento, no es requisito indispensable. O sea, por ejemplo, los extranjeros suelen mandar muchas remesas, esos certificados de remesas sirven, o cualquier documento público o privado que te sirva para probar esto. Que vas al gimnasio, que tienes un Cualquier tipo teléfono, de factura. que abriste una cuenta de banco. Y ya desde mi desconocimiento, te quería preguntar, ¿y el Estado, qué le beneficia a todo esto? ¿Por qué tiene que hacer estas regularizaciones masivas? Sí, al Estado le beneficiará porque hay muchas de estas personas que están en una economía sumergida, que al tener residencia legal, y como te digo, son personas que ya están acá, ya están integradas en la sociedad, solo que están sin esa documentación, lo cual hace que estén más desprotegidos de derechos, ¿sabes? Entonces el Estado refuerza los derechos de esas personas y evita también esa economía sumergida. Ahora se empezarán a dar muchas altas en la seguridad social. ¿Y plazo? El plazo es una ventana de tiempo muy corta, va solo hasta el 30 de junio, aunque a veces en procesos de extranjería, llegado el momento, suelen ampliar el plazo. O sea que habría que presentarlo casi que ya. Sí, te digo que en principio se ha presentado a la gente que tenía contrato de trabajo o que ha hecho declaraciones responsables de que trabajarán a cuenta propia. Mm.
o bueno, que tienen hijos o tal, porque lo que ha frenado el proceso de muchos es ese certificado de vulnerabilidad, que ha sido como lo que se puede demorar un poquito. Incluso los penales, porque hay países que funcionan muy bien y es todo muy rápido y hay otros que se tarda más, y también hay que considerar pues que cuál es la nacionalidad, si por ejemplo tiene apostilla de la Haya, pues es más rápido, si no son miembros del convenio de la Haya, las regularizaciones por vía diplomática pues tardan más. Entonces, bueno, que hay cierto tipo de documentación que puede tardar más o puede tardar menos, dependiendo del país del que sea el interesado. Porque este tipo de regularizaciones también las hacen otros países. Eh, sí, sí que se hacen regularizaciones. Sí, por ejemplo, en Colombia, cuando el éxodo masivo venezolano, hicimos regularizaciones con Venezuela, sí, y eventualmente sí que se dan regularizaciones en otros países, sí. No, eran básicamente por saber si es un método que está usando España en determinados momentos de la historia o si es ya más a proceso a nivel global de diferentes estados. Sí, es que este tema de extranjería es, o sea, eh, digamos, muchos países sufren, o sea, o sufren o tienen, ¿sabes? Procesos migratorios que obliga a los estados a ir buscando unas soluciones, sí. Aquí lo importante de todas formas es pues que la migración sea legal y tratar de que sea ordenada, ¿no? Es como lo ideal de todos los países. Y si ya queremos ir un paso más allá, ¿qué requisitos tenemos para solicitar la nacionalidad española? Bueno, es que eso depende también del país. Por ejemplo, países iberoamericanos, Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial, em, pueden solicitar la nacionalidad española a los 2 años de residencia legal. Em, y luego otras nacionalidades tienen que esperar 10 años. De 10 años residencia de legal. residencia legal continuada. Continuada no quiere decir que no puedas salir nunca, pero que sea esto, que pases de una residencia a otra sin interrupciones en medio, ¿no? ¿Y Entonces, qué puede claro, hacer depende que de ahí eso. se retrase o salga mal? ¿Qué puede hacer qué, Pablo? Me refiero, ¿hay algún factor que pueda hacer que se te retrase? La, so- Igual es que esto no es algo como automático, no es como que tú tengas residencia y, por ejemplo, si yo soy colombiana, pues que a los 2 años tengo que hacer la solicitud expresa de nacionalidad. Entonces, no todo el mundo lo hace por más de que tenga derecho a los 2 años o que esté casada con cónyuge español, que es el plazo más reducido, que es se puede solicitar al año de residencia legal en España. Pero no quiere decir pues que la gente la solicite inmediatamente, ¿no? O sea, puede esperar el tiempo que quiera, la puede solicitar a los 4 años, a los 5 años. Hay gente que no la solicita, ¿sabes? Conozco gente que dice, no, yo ya tengo residencia permanente y me es muy cómoda porque la permanente es cada 10 años que tienes que ir a poner huellas ya y no está, ¿sabes? Entonces dice, no, yo soy cómoda con mi residencia permanente y ya está. Pero pues sí que hay personas que la solicitan y te quita luego de muchos trámites de tener que estar presentando solicitudes, yendo a poner huellas y Claro, es que todo me esto. imagino que todo eso tiene que ser un proceso burocrático Claro, que pueda haber mucha complicación es y... complicación y es desgastante también, sí. ¿Por qué dirías que es desgastante? Sí, porque tienes que estar pendiente de hacer un proceso, ¿no? Según el tiempo de tu residencia, cada año, cada 4 años, cada 5 años, según el tiempo de tu residencia y estar demostrando que sigues cumpliendo los requisitos y tal. Mientras que obviamente si se vive acá y tienes la nacionalidad, pues un poco te despreocupas, ya solo es
se me venció el DNI, voy a cambiar el DNI. No tienes que llevar ningún contrato de trabajo ni otros requisitos, se facilita mucho la gestión. ¿Has visto algún caso en alguno de tus clientes o cuando trabajabas en el cónsul, algún episodio que se haya complicado de más? Así enrevesado, como anécdota que nos puedas contar. No, es que se complican, sí que hay muchas personas que se les complica la residencia y la pueden llegar a perder o incluso que no se den cuenta que se les vencieron. Digamos, ahí uno puede solicitar la renovación de la residencia 2 meses antes del vencimiento o 3 meses después, pero hay quien no se da cuenta y se le venció la residencia y la perdió y luego es difícil volver a obtener otra. O, por ejemplo, alguien que esté casado, ¿no?, con un ciudadano español que te dé derecho a una residencia de familiar de comunitario, si ese vínculo se acaba antes de los 3 años, pues tú tendrías que demostrar por tu cuenta que cumples los requisitos para tener una residencia por ti mismo, ¿no? Entonces, claro, si la persona, digamos, no ha trabajado para poderle hacer una modificación de esa residencia de familiar de comunitario a una con autorización de trabajo, pues también se dificulta ese cambio. Ah, no sabía yo eso de los 3 años. Sí, tienes que, digamos, si la persona se separa, por ejemplo, ¿no? Y entonces no llevas los 3 años, hay que modificar esa tarjeta. Se tiene el plazo de 1 mes para comunicarle a la administración que ese vínculo ha sido disuelto, ¿no? Y si llevas más de los 3 años, igualmente hay que comunicarlo, pero la persona puede continuar con esa residencia, que Claro, suele porque ser por 5 años. ahí Es ya la primera. tendría la nacionalidad. Claro, la nacionalidad depende de la nacionalidad que tenga la persona que la va a solicitar, ¿no? Si es de país iberoamericano, pues lo puede solicitar a los 2 años. Si es de otro país, no sé, Turquía, China, que esto además son nacionalidades que tienes que renunciar a la nacionalidad principal si quieres la española, ¿no? Porque no todos los países tienen convenio para tener ambas nacionalidades, que eso también es otra cosa ahí que hay que ver. Los estadounidenses, por ejemplo, si se adquiere la nacionalidad española, pues en principio tienen que renunciar a la americana para poder tener la española. O sea, no puedes tener dos. No, hablo de nacionalidades por residencia, ¿no? Porque otra cosa es que tú tengas un padre español y otro padre americano, pues vas a tener los dos pasaportes, pero nacionalidad por residencia tiene que ser por convenio. Por ejemplo, países iberoamericanos, todos tenemos convenio para tener la nacionalidad española, por ejemplo, sin tener que renunciar a la nuestra. Claro, porque en ese ejemplo que has puesto antes, imagínate esa pareja de un español que se casa con una colombiana. ¿Ambos recibirían ambos pasaportes? No, no, ninguno de los dos. Los dos, para adquirir la nacionalidad de su pareja hay que residir en el país. Entonces, por ejemplo, una colombiana que se casa con español, pues para adquirir la nacionalidad española tiene que residir un año de residencia legal, que es el plazo más corto que tiene. O sea, digamos, el ser cónyuge de un español, el beneficio que te da es que puedes adquirir la nacionalidad con un año de residencia legal. Bueno, adquirirla no, solicitarla, que luego el Ministerio de Justicia tarda lo suyo, ¿no? Tardará un año y 2 meses, no sé. Pero no es inmediato. E igualmente, digamos, ese español del ejemplo casado con una colombiana tendría que residir en Colombia para poder adquirir la nacionalidad colombiana. Y no recuerdo en este momento cuántos años de residencia, pero son varios años de residencia para adquirir la nacionalidad colombiana. Vale, pero ¿y si tiene un hijo? El hijo Tampoco. automáticamente El sí hijo tiene las sí, dos. el hijo sí. El hijo sí se le puede solicitar los dos pasaportes, sí. Vale.
¿Y qué es lo que más te encuentras entonces en tus consultas? Porque antes has dicho que estás especializada en extranjería, pero que tienes otras especialidades. Sí, no, yo ahora tengo un despacho con mi socio que fue cónsul de Colombia muchos años y nuestro despacho nos dedicamos 100% a extranjería. Llevamos todo excepto asilos, asilos sí no hemos llevado, pero nos dedicamos 100% a extranjería. Que esto es súper importante, tener como la especialidad porque estamos acostumbrados como a todo el tipo de problemas que puedan surgir con las residencias o las nacionalidades, Que es, traslados intraempresariales y tal. es lo que más tratáis. Sí, 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 eso es lo que tratamos. O sea, digamos que es lo común de lo que Sí, hacéis. sí, 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 nosotros nos dedicamos solo a ello. Otra pregunta que tengo, ¿y una persona que ya ha tenido ese tiempo de residencia, una vez transcurrido ese tiempo, cuáles son los siguientes pasos? Si ya tiene, si esa persona ya tiene el tiempo de residencia Si para pongamos que ha solicitar estado la un año nacional, aquí, o sea, digamos para poder solicitar la nacionalidad, el si es siguiente paso sería ese, ¿no? Es que claro, varía según de residencia a residencia y varía según la nacionalidad que tenga el que la está solicitando, ¿no? Si estás casado con español, al año se puede solicitar la nacionalidad. Y son dos procesos, digamos, aparte, digamos, las residencias es Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o grandes empresas según el tipo de residencia que sea. Y las nacionalidades es Ministerio de Justicia. Entonces, si por ejemplo alguien de país iberoamericano, Guinea Ecuatorial o Filipinas, también 2 años de residencia y puedes aparte y expresamente solicitar la nacionalidad. Y si es alguien de Turquía, Norteamérica, países árabes, pues 10 años de residencia y solicitas la nacionalidad. Y lo que te digo, en el momento en que la otorgan, cuando se vaya a hacer la jura a la nacionalidad, la jura a la Constitución, te van a decir que tienes que renunciar a esa nacionalidad, aunque te digo un dato curioso, en España se solicita y tienes que firmar un documento y manifestar que renuncias a esa nacionalidad, pero digamos la renuncia efectiva no te la piden, ¿sabes? En España no solicitan, tráeme tu registro civil con la anotación marginal de que renunciaste a esa nacionalidad, o sea, eso no se hace. Entonces, pero la persona declara o jura que renunciará a esa nacionalidad. Y por terminar de entender todos los conceptos que nos estás hablando, yo ahora te voy a comparar los que hemos nombrado. ¿Qué diferencias entonces tiene estar regularizado o el arraigo o la nacionalidad? Bueno, es que digamos, si el arraigo si tú obtuviste un arraigo, es estar regularizado. Solo que esa manera de acceder a esa regularización por arraigo, pues implicó que la persona estuviera 2 años en situación irregular o que hubiese tenido una residencia y lo hubiese perdido, pero pues que en ese momento estaba en situación irregular al momento de la solicitud, ¿no? Pero eso es una manera de estar regularizado. Lo que pasa es que hay otras personas pues que pueden acceder desde el principio a un tipo de residencia, llámese estancia de estudios o residencia no lucrativa, las famosas nómadas digitales que desde la pandemia están tan en auge y España específicamente tiene una residencia para nómadas digitales, que eso es personas que quieren venir a teletrabajar o personal altamente cualificado, ¿sabes? Estancias de cónyuge o por tener un hijo, que eso es arraigo familiar. Entonces hay muchos tipos de regularizarse según la situación particular de cada uno. Y luego la nacionalidad es que cada quien y según la nacionalidad que tenga,
pues necesitará cumplir una cantidad de años para poder solicitar la nacionalidad española. Has soltado un término que me ha llamado bastante la atención y yo creo que está muy de moda, las residencias para nómadas digitales. Sí, sí, Me gustaría que sí. nos explicaras en más profundidad en qué consiste exactamente Sí, pues o quién puede solicitarla. sí, esto en la época de la pandemia, que todos empezamos ya a considerar que se podía trabajar desde casa o desde un lugar distinto que no fuese la oficina, Ujú. pues surgió en varios países las residencias de nómada digital. Por ejemplo, en América Latina, México y Colombia fueron muy pioneros en este tipo de residencias y desde hace, si mi memoria no me falla, como 3 años, y como en el sí, hace como 3 años fue que salió la residencia de nómada digital en España, que está pensado pues para personas que su empresa, el contrato de trabajo lo tienen en otro país, pero quieren venir a vivir a España, por ejemplo, a un pueblo o a la playa o tal, pues porque su oficio se los permite. Muy importante que ese contrato de trabajo, ese tipo de trabajo que desarrolla sea 100% online, digamos. Si ese tipo de contrato implica que tiene que tener reuniones en España o con proveedores o algo así, no aplica para nómada digital. O, o por ejemplo, fíjate que esto es curioso, pero es así. Uno pensaría que las personas que trabajan en redes, ¿no? Ujú. Que serviría para teletrabajar, pero específicamente en España no contemplan, puede que en el futuro los empiecen a contemplar, en este momento no. O sea, si Redes, por aclararlo, nos referimos tipo creador de contenido, creador de influencer. contenido, youtuber, tal, tú dirías, oye, pues sí, digamos, hasta el momento y según la dirección que hay en este momento de la oficina que lleva esas residencias, no te la conceden, ¿sabes? Como te digo, puede que en el futuro cambie, pero no la conceden. ¿Y por qué? Pues porque está en este momento, o sea, digamos, para crear contenido estás directamente como trabajando en España. Entonces es muy importante la manera en la que describes el puesto que vas a desarrollar y que sea 100% online para una empresa que está afuera. ¿Dirías que está creciendo en los últimos años? Está creciendo mucho. Incluso vi que ya hay en varios países colegios que están 100% pensados para hijos de nómadas digitales. ¿En serio? Sí, 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 está creciendo muchísimo. La verdad es que no me sorprende, ¿eh? Porque es Ya, que España en concretamente lo veo un muy buen destino maravilloso. porque aprovechas esa diferencia económica que puedes estar percibiendo de otros países Sí. con lo mejor que yo creo que tenemos en España, que es la gente, clima, comida. Sí, 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 la calidad de vida y la manera en la que viven y se toman todo, disfrutándolo tanto, que eso es muy particular de la cultura española. Aunque también he escuchado de otros puntos clave así de nómadas digitales que sería Bali o incluso Medellín. Ya, 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 sí, sí, sí. Hay varios destinos que te da la posibilidad de tener esa residencia legal y estar disfrutando de otro destino. Y mira que también ha cogido mucha fuerza, por ejemplo, en España, el tema de los pueblitos, que Ujú. tú sabes que los pueblos suelen tener menos habitantes, ¿no? La gente suele migrar más a las ciudades y con el auge de las nómadas digitales, mucha gente va a vivir tranquila a pueblos o a pasar temporadas y trabajar desde allí. O sea que podríamos decir que realmente
todo este tema de trabajar en remoto, los nómadas digitales, está teniendo un impacto real también en la inmigración? Sí, sí, sí. Esta tarjeta se solicita mucho, por ejemplo, de Norteamérica la solicitan mucho para España. Digo, hablo por la experiencia del despacho. No, al final es que se tiene que ir adaptando también extranjería a todas estas tendencias, lo cual me genera la siguiente reflexión. ¿Ha ido cambiando mucho en los últimos años? Extranjería ha cambiado mucho. Por ejemplo, este tema que hablábamos primero de las residencias iniciales con autorización de trabajo, el gobierno ha querido hacer una radiografía real y sacar un listado un listado que se adapte mejor a la realidad de España de ocupaciones de difícil cobertura, por ejemplo, porque hasta hace poco, por decir algo, un puesto de camarero, pues solicitado por alguien de un tercer país, que eso se llama contrataciones en origen. Entonces, como es un puesto pues relativamente, tú pensarías fácil de cubrir y el CEPE también lo pensaría y tal, pues te la denegaban, pero no, es que realmente y sobre todo hay partes de España que el tema de la hostelería sufre mucho porque no encuentra gente para trabajar. Entonces sí que han querido hacer como una radiografía, como te digo, más realista de qué puestos se necesita más gente para poder hacer estas contrataciones en origen. Y otra gran modificación definitivamente ha sido nómada digital y el auge que ha tenido. Eh, y luego ya otros cambios que ha habido que la gente pensará, no, extranjería está muy laxo porque hay un proceso de regularización extraordinaria y tal, pero la realidad es que extranjería lo han endurecido muchísimo, cada vez más, o sea, desde el año pasado sobre todo. O sea, cada vez es más difícil. Sí, ¿Por sí, qué? sí que lo noto más estricto, o sea, ponen más requisitos, em, y sobre todo, bueno, el tema de las estadías, sí que lo están revisando bastante. Antes, como te digo, en las de inversionista, no, la persona podía entrar una sola vez al año a España, no pasaba nada. Las no lucrativas, o sea, sí que es verdad que una residencia es para residir, pero para las no lucrativas no contaban tanto si la persona no estaba tanto tiempo, o sea, en España en este momento sí llegan muchos requerimientos, pruebe que fehacientemente está viviendo en España, tal, y muchos requisitos de más. ¿Y por qué? No lo sé porque Hasta ahí no te llega la información, ¿no? es curioso que las residencias, por ejemplo, de personas que pueden tener más poder adquisitivo cada vez las endurezcan más y otro tipo de residencias sí que están bueno. Por mojarnos un poco, ¿algún tipo de nacionalidades que estén sufriendo más dificultades? No, yo pienso que eso ahí no va como por nacionalidades, no, es por requisitos. O sea, ha sido general. Sí, 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 en general, sí. Me sorprende, o sea, podemos decir entonces que es más difícil ahora conseguir papeles que antaño. Sí, sí, sí me lo parece, sí. O sea, fuera de este proceso de regularización extraordinaria que, digamos, han facilitado, pues, para esas personas que están en situación irregular, pero es que estamos hablando también que desde hace más de 20 años no había un proceso de regularización extraordinaria. O sea, esto no es tampoco algo que sea común ni mucho menos. Desde que estaba el presidente Zapatero en el 2005, puede ser, Ujú. no hay una regularización extraordinaria. Que también es un tema que veo muchos mitos o bulos alrededor.
Por ejemplo, ¿cuál es el mito que podemos ver en redes sociales que tú lo ves y te llevan las manos a la cabeza? Em, bueno, puede ser, digamos específicamente del tema de la regularización extraordinaria, pues un gran mito es que estas personas vayan a votar, ¿no? Pues porque que está pensado para que voten en este momento por el Partido Socialista, porque una persona que recién se está regularizando no puede, o sea, no puede votar. Mm, Ahora que se quiera trabajar, digamos, para que esto suceda en el futuro, pues desconozco cuál sea la intención, si es que tiene alguna intención de carácter político bueno. Em, pero algún mito en el tipo de residencias. Yo tengo otro que he visto por TikTok, ¿Cuál? que te lo quiero preguntar. ¿Es verdad que los inmigrantes viven con ayudas del gobierno? Mm, es una pregunta súper difícil y digamos sí que hay mucha desinformación también al respecto y se pueden crear imágenes que puede que no se correspondan tanto a la realidad. Para poder acceder a ayudas se necesita cumplir unos requisitos previos. Entonces, digamos, una persona que es el solo hecho de ser residente legal no te da derecho a ayudas. Por ejemplo, hay ayudas, poder cobrar el paro, pues requiere que la persona haya cotizado previamente. Si ha cotizado previamente un determinado número de meses, pues ha pagado esa contingencia y puede en un momento determinado acceder al paro. O ayuda por vulnerabilidad, también requiere algún tipo de requisitos, pero en general las personas extranjeras pues trabajan, cotizan, ayudan a pagar las pensiones, consumen, o sea, igual compran sus seguros, mantienen también la rotación del dinero para la economía en general. Entonces, sí que es una pregunta súper complicada, pero hay que desmenuzarla mucho. Sí, es que me salió el otro día en TikTok y bueno, pues ya aprovecho también para este Para contraste. ponerme en aprietos, sí. Es que tenías que sudar un poquito. Y hablando de redes sociales, ¿qué parte de emigrar a España crees que no se ve en las redes sociales? Ay, yo creo que en redes sociales un poco se ve de todo porque sí, digamos hay mucha gente que puede tener idealizado el tema de inmigrar. Mm, no sé, yo pienso que el tema de las redes sociales como cada, cada quien puede sacar contenido tan real, tan sensible también, o sea, un poco las personas en términos generales se pueden hacer una idea. Es que inmigrar también depende mucho, digamos, la vivencia de cada quien, depende también de la Mm. situación en la que quiera inmigrar o le toque inmigrar. Es que, exacto, yo al final pienso que no es coger un avión y ya. Claro, y esto depende también la edad en la que lo hagas, si tienes también programado qué vas a hacer, y incluso hay gente que teniéndolo todo dentro de la medida de lo posible controlado, oye, pues va a un país y no le gusta o no se siente bien o no le gusta la experiencia y regresa, o O, más duro aún si vienes porque, por ejemplo, en Colombia, personas desplazadas por la violencia, en situaciones ya de por sí muy duras, que es que eso es que te están arrancando, no por gusto, ¿sabes? O sea, te están obligando a buscar una salida, entonces eso también suele ser más duro. luego tu ejemplo, ¿no? ¿A qué edad viniste tú? Vine a vine a los 20 y vine a estudiar.
Me encantó, la verdad me fascinó desde el principio. Yo quería venir 1 o 2 años como por tener la experiencia internacional y regresar a Colombia, pero me enamoré de España, me enamoré de Madrid y ya luego me gradué acá, me costó muchísimo conseguir trabajo en derecho, ¿no? Eh, pero una vez lo logré, nunca he dejado de trabajar y la verdad me lo he disfrutado mucho. Ya tengo demasiado arraigo en España, luego me casé, ya tengo dos hijos, que mi esposo es español, tengo 2 hijos también muy lindos. Mi hijo mayor que ha nacido aquí, su padre es español y me parece lindo porque también se siente muy colombiano, o sea, te lo dice con acento español que es bellísimo, pero dices que yo también soy colombiano. Súper lindo. Otra causa también, el amor, que no Ya, hemos hablado de ella, es verdad, es verdad. Otra causa para emigrar. que puede ser de las Es verdad. principales o de las bonitas, ¿no? De las bonitas y también, como dice el chiste, el amor de mi visa, ¿no? Que lo hay también, que no hay amor, pero que lo hacen por papeles, que es una realidad también, o sea. Bueno, pues vamos a nuestra tradición del programa, Mariana, que es la pizarra, así que vamos a sacártela. Ok, Vamos para allá. vamos. Bueno, pues ya estamos por aquí en nuestra pizarra. ¿Estás preparada? Sí. Yo creo que nos has demostrado ya que sabes cómo ir de un país a otro, pero ahora te voy a ir más allá. Y quiero saber cómo una persona puede llegar hasta su cima. Entonces te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué 3 cualidades necesita alguien para llegar hasta la cima? Ok, Aquí te vale. hago entrega. Bueno, yo pienso que primero seguir tu intuición y tu pasión. Importante, tú crees, ¿no? Sí, claro, porque digamos esto es lo que le gusta a uno o lo que lo hace feliz, los anhelos que tienes, ¿no? Pero no solo digamos de que a ti te guste algo, en plan se vive, o sea, luego necesitas disciplina. Que uno hay días que, por más de que tengas claro tu objetivo, pues hay días que estás aburrido, otro día no te gusta, o sea, otro día quieres tirar todo por la borda y esto en plan te sostiene es la disciplina. Y luego capacidad de adaptación. Pienso que son 3 características importantes para el desarrollo personal o para sentirte pleno. Pues muchísimas A gracias ti. por tu tiempo, dejarnos esta reflexión final. Espero que hayamos inspirado a alguien y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias.